¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Aquí cada día más viejos. Pero en el camino de Dios, ¿no? En el camino de Dios, sí, eso es lo más importante. Gloria al Señor. Que nuestros días terminen aquí en la iglesia del Señor, que podamos hasta el último día de nuestra vida, con la ayuda del Señor, que podamos estar siempre manteniendo ese contacto que debemos de tener cada uno de nosotros con nuestro Creador, con el Todopoderoso, con Cristo, siempre, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. ¿Cómo estás, viejo Poncho? ¿Todo bien? ¿Sí? Tranquilo, my brother. Con el gloria al Señor para la clase esta, ayudando al necesitado, segunda parte. Creo ahí hasta 3, ¿no? Ay, como que tenemos mucha necesidad de ayudar al necesitado, porque hace falta, ¿verdad? Hace falta contar con esa virtud, con esa cualidad que debe de tener el hombre de Dios, porque el mundo puede carecer de eso, pero es el mundo. Nosotros somos siervos de Dios. En nosotros hay algo distinto, en nosotros hay algo diferente, en nosotros hay Espíritu de Dios. Entonces, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de ser, nuestra forma de vivir, de obrar, tiene que ser mejor delante de la presencia de Dios. Y una de las cosas que nos hacen mejores delante de su presencia es ayudar al menesteroso, ayudar al que lo necesita, extenderle la mano, siempre cuando alguien está necesitado, decir, allí estoy yo con la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan de esa parte de la palabra de Dios cuando la mujer aquella la querían apedrear y todo, los del mismo pueblo, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo la querían apedrear? Porque la hallaron en el hecho del adulterio. Estaba adulterando, la querían apedrear y llegaron con el Señor y Cristo, ya trayendo una doctrina perfecta, dejando lo que era antiguo, les enseña algo muy grande y les dice, el que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y los más viejos, pues como somos los que estamos más llenos de pecados, pues empezamos a salir, ¿no? Pum, 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 y luego ya hasta los más jovencillos, pero también tenían sus culpas, también tenían sus faltas. Y allí Cristo le extendió la mano. Y esa es una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida cuando vamos a pensar que a lo mejor nadie nos extiende la mano y te sientes solo y te sientes cabizbajo y sientes que nadie te escucha, sientes que nadie te oye. En ese momento, preséntate delante de Dios y Cristo va a extender su mano, porque Cristo nunca falla. Él nunca falla. Él es nuestro Dios. Yo puedo fallar, yo soy humano y cometo errores, claro que cometo errores y a veces los encargados cometemos errores, pero el que está en el cielo, Él nunca falla, Él no comete errores, Él es perfecto. Entonces en estos momentos difíciles que nosotros tengamos en nuestra vida, ahora invirtiendo esto de ayudar al necesitado, cuando yo soy el necesitado, cuando yo soy el que necesito, hay alguien que siempre va a estar a la disposición para extenderme su mano y se llama Jesús. Bendito sea el Señor. Y a veces tú no te das cuenta, pero a lo mejor a través de una enseñanza, de un mensaje, de una alabanza, allí Cristo te está diciendo, toma mi mano, porque así trabaja Dios. Porque así trabaja Cristo, te toca el corazón. Precisamente yo ahorita venía de la casa, fui un ratito para allá y me vine. Cuando venía caminando, venía escuchando un himno y venía llorando en el camino. Venía llorando, el himno se llama El silencio de Dios, O silencio de Deus, el silencio en portugués, pero como ya más o menos quiero entender, porque se parece bastante, es muy parecido el portugués. Y venía escuchando el himno y dije, wow, qué tremendo. Y decía el himno que
que él está de rodillas, no pidiéndole a Dios, y le dice: Señor, ayúdame. ¿Por qué cuando yo te clamo no veo que nada se mueve? No veo que se mueve nada, no veo que pase nada, y yo te estoy clamando y te clamo y te lloro y te clamo y te ruego y te pido, y no veo que hay movimiento ni escucho nada. Y en el mismo himno haz de cuenta como que el Señor le contesta: yo te estoy escuchando, solamente que mi silencio es para escuchar la voz de tu alma. Y dije yo: wow, qué tremendo. A veces nosotros queremos así que haga. No, Dios te está escuchando. Dios está escuchando tu clamor. Dios está escuchando tu plegaria. Y tenlo por seguro que si tú lo haces de corazón, allí va a estar Cristo para extender la mano de Él para ti en ese momento. Porque si la extendió para aquella mujer que había estado en el hecho del adulterio, no digas: no, que yo no soy digno. Por algo estás aquí. Dios va a escuchar tu plegaria. Y ese es el poder de Dios. Esa es la grandeza de Dios, y esa es la enseñanza del Señor para que nosotros podamos obrar de esa manera. Pero esa persona yo ya no lo voy a ayudar. ¿Y quién eres tú? Arroja la piedra el primero entonces. Extiende tu mano al necesitado, que no sabes si a lo mejor que en ese momento que le toque su mano, algo maravilloso va a ser Cristo con la ayuda de Dios. Entonces hay que aprender de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino aquí a la tierra, para que nosotros podamos obrar y trabajar así, de esa manera, con la ayuda del Señor. Que nosotros podamos extenderle la mano al necesitado con la ayuda del Señor. Vamos a ver, Jehová lo demanda. Isaías 58, 6 al 8. Isaías capítulo 58. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías 58, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué les parece, hermanos? Eso es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios pide de ti. Que le extiendas la mano al caído. No es este el ayuno que yo escogí, es lo que yo les estoy pidiendo. Es lo que yo quiero ver de ustedes, ese corazón limpio, ese corazón puro, ese corazón sincero, dispuesto a ayudar, dispuesto a hacer algo por el hermano, dispuesto a ayudar al que está triste, dispuesto a ayudar al que está pasando por una aflicción, dispuesto a hablar con él, dispuesto a orar con él, dispuesto a estar con él en cualquier hora con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, y de eso cómo se agrada a Dios. Si tú haces eso, dice la Escritura, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué nos puede pasar cuando nosotros en realidad hacemos la obra de Dios? No hay nada que nos espante, no hay nada que nos pueda pasar, porque estamos protegidos con la mano poderosa de Dios, porque estamos haciendo su voluntad. Estamos haciendo lo que Él ordena de cada uno de nosotros. No es que nos dejó ahí, hagan como puedan. No, Él nos puso el ejemplo en todas las cosas. Desde los tiempos antiguos, cómo trabajó Dios con su pueblo, cómo trabajó Dios con su gente que necesitaban algo. Allí estaba Dios con ellos. ¿Qué decía el capítulo de hoy en la mañana? No de hoy en la mañana, de ayer en la mañana, que explicó hoy el apóstol. ¿Se recuerdan la parte donde dice que hizo sacar
agua de la roca del pedernal. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? En medio del desierto, pero Dios miró la necesidad de su pueblo, de su gente, y allí estaba Dios. Dios no dejó a su pueblo. Dios no dejó a los suyos. Y mi pregunta es, ¿había fallado el pueblo? Sí. ¿Cuánto había murmurado el pueblo? ¿Cuánto había hablado el pueblo? Pero ahí está el amor de Dios. Pero ahí está la mirada de Dios. ¿Y cuándo nosotros vamos a ver de esa manera? ¿Cuándo vamos a poder ver cómo miró Dios a su pueblo? Ahí están en el desierto. Pues les voy a hacer que salga agua de esta roca del pedernal. ¿Saben lo que es un pedernal? Un pedernal es una piedra extremadamente dura, durísima, que con esa es para hacer fuego. Si tú le pegas, saca chispas de lo dura que es. Y de esa piedra durísima, Dios sacó agua. En vez de fuego, les dio agua a beber. Dice que ese pedernal es tan fuerte que cuando lo quebras, queda tan filoso que puede cortar de lo duro que es. No sé si se acuerdan cuando Dios se enojó con Moisés por la circuncisión del hijo, que Séfora, su esposa, miró una piedra de pedernal afilado y con ese le hizo la circuncisión a su hijo. Fuerte, para partir. Imagínense qué dura es esa piedra, durísima. Y de esa piedra tan dura, Dios sacó agua. ¿Para qué? Para que su pueblo bebiera, ayudando al necesitado. No mires las faltas. Dios no te mandó mirar y para que juzgaras las obras de los demás. Dios te mandó para que ayudes, para que seas una mano para el menesteroso, para el que lo ocupa, para el que ayuda. Que allí esté tu mano con la ayuda de Dios. El que hace juicio es Dios. El que hace el juicio es el Señor. Tú ayuda siempre de una forma y otra, que aquí vamos a ver las formas de ayudar también. Cómo podemos ayudar siempre, porque es una necesidad que tiene el hombre de Dios de ayudar a las personas que están necesitadas o que ocupan de nosotros. Allí tenemos que estar con la ayuda de Dios. Vamos a pasar al siguiente verso. Miren qué importante. Necesario para la salvación. Mateo 25, 34 al 40. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oye, qué promesa, qué promesa para su pueblo, para su gente, para los que les sirven. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Qué palabras tan hermosas. Qué manera, qué forma tan... No sé si sea la palabra correcta, pero es la palabra que se me viene a mi mente. ¿Qué forma tan impresionante usó el Señor Jesús para tocar el corazón de sus siervos? Para hacerte entender lo hermoso que es darle de comer al necesitado. Para que podamos entender lo importante que es extender tu mano para dar
no siempre es para pedir, para dar, para ayudar al que lo necesita. ¿Qué forma usó el Señor? ¿Sabes qué? Les dijo el Señor Jesucristo en otras palabras: cuando tú le das al necesitado, al sediento y al hambriento, me lo estás dando a mí. Y allí podemos ver al Señor. En esas obras podemos ver a Jesucristo glorificado cuando hacemos esa obra tan hermosa, esa obra tan grande, porque es la obra que nos dejó Cristo. Y los que no, les va a decir: apartados de mí, obradores de maldad, yo nunca los conocí, porque ustedes me vieron con hambre y no me dieron de comer. ¿Será importante ayudar al necesitado? Qué importante, ¿verdad? Qué importante es ayudar al que necesita. Y no podemos dejar eso. No podemos dejar de hacer eso, de ayudar al necesitado, porque eso es parte de la obra de Dios, es parte de nuestra doctrina, es parte para poder entrar al reino de los cielos. Y esto es personal, esto es que yo tengo que sentir esa necesidad en mi alma, en mi vida, en mi ser, de poder ayudar al que necesita, extenderle la mano, porque así es la orden del Señor, que ayudemos al necesitado. Pues si tú ayudas al necesitado, cómo me gustan estas palabras del Señor, de verdad. Creo que es una forma de tocar el corazón tan hermosa. Si no sentimos con esto hoy, entonces ¿con qué vamos a sentir? Cuando tú le extiendes tu mano al pequeño, a mí lo estás haciendo. Ahí está Cristo. Allí está el rostro de Cristo. Cuando tú extiendes la mano para ayudar, allí está el rostro de Cristo, mi hermano. Eso tenemos que entenderlo. Cuánta necesidad, cuánto necesita este mundo de Cristo, de extenderle la mano. Y se nos ha olvidado el rostro del Señor. Se nos ha olvidado, mis hermanos, llevar ese pan al necesitado. Y lo tenemos que hacer, porque de esa manera es como podemos entrar al reino celestial. Porque si no, nos va a decir el Señor: ¿y cuándo ayudaste al necesitado? Tenemos que ayudarlo, porque es una orden del Señor. Porque cuando tú lo haces, allí está el Señor. Hay que llenarnos de buenas obras. Miren qué importante. Vamos a seguir adelante. Corrigiendo al hermano. Esta es una forma de ayudar al necesitado. Corrigiéndolo. Filemón 1, 10 al 13. Capítulo 1, claro, porque solamente tiene un capítulo. Versículos 10 al 13. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: ruégote por mi hijo Onésimo. El apóstol Pablo en la carta a Filemón, que he engendrado en mis prisiones. Parece que ahí se había convertido, ¿no? Ahí le habló a Filemón. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ya había estado con Filemón también, Onésimo. Mas ahora a ti y a mí es útil. Filemón, en otro tiempo estuvo contigo y te fue inútil. El cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Mas nada, ya es hasta ahí, ¿verdad? En lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. El hombre de Dios, este Onésimo, había sido a lo mejor inútil en el tiempo que estuvo con Filemón, pero Pablo, viéndolo de esa manera, empezó a sembrar en él algo hermoso y formó de aquel hombre que era inútil en el servicio allá con Filemón, formó algo especial en este hombre. No lo dejó así, dijo: nada, si allá no serviste, tú no sirves. No, voy a hacer algo por él.
Voy a hacer algo por este hombre, por Onésimo, y esa es la virtud que tiene que hacer un pastor. Esa es la virtud o ese es el trabajo que tiene que hacer un hombre que siente por las almas. Nada de que nada, tú no sirves aquí. No, lo voy a ayudar. Y esa es la mirada que debe de tener el hombre de Dios, la mirada que debe de tener el siervo del Señor. Vamos a pasar al último verso con corazón sincero. 1 de Juan 3, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Juan, el hombre de Dios, se mira que Juan, hasta en su hablar, era un hombre bien amoroso, ¿no? Hasta en la forma de expresarse de Juan se miraba que había un amor en él, que había un corazón tan grande para ayudar al necesitado. Y debe de ser así porque se recostaba al pecho del maestro. Quiere decir que había en él algo súper especial. Había algo tan limpio en su corazón. Había algo tan hermoso dentro de él que le permitía recostarse ahí al pecho del Señor, que recostarse al pecho del Señor no era fácil, porque el Señor te miraba hasta los sentimientos que tenías, pero él se recostaba. Era un hombre grande de Dios. Y dice la palabra de Dios: mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Allí no está el amor de Dios. ¿Cómo si yo le cierro mi mano, mis entrañas a algún necesitado? Allí no está Dios. Y dice la Escritura: hijitos míos. La palabra hijitos, cómo me gusta. Me encanta esa palabra hijitos. Ese sentimiento de, esa forma más bien de proyectar su sentimiento de amor para el pueblo, para la gente, para los que aman a Dios. En la manera de tratar de tocar el corazón. Hijitos, hey, ustedes son parte de esto. Todos somos parte de esta iglesia. Todos formamos un grupo, todos formamos una familia. Todos somos hijos de Dios. En su ancianidad tal vez ahí, hijitos míos, siempre llegando hasta el corazón, hasta las entrañas del necesitado. Y les dice: mas, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. ¿De qué me sirve de palabras decir que yo esto y que yo lo otro y vivir en una burbuja de que yo soy tremendo? No es esto, hermanos. No es esto. Se trata de obrar, se trata de vivir, se trata de hacer, se trata de cumplir, se trata de tener ese sentimiento de Dios para ayudar al pequeño, para ayudar al que lo necesita. No solamente el que te rodea, no solamente el que está a tu lado siempre diciéndote cosas bonitas. No, aquel que está aparte, aquel que no lo ve su trabajo, aquel que no ves a lo mejor que se está partiendo en el sol por la obra de Dios, también extiéndele tu mano porque es parte de Dios. Y a veces nosotros aquí nomás con los que nos rodeamos y se nos olvida que hay tantos hermanos por los que tenemos que hablar, por los que tenemos que orar, por los que tenemos que caminar con ellos y ver sus necesidades y poder expresarles ese amor como lo hacía Juan. Hijitos míos, esta es su iglesia, amen con el corazón. Lleven esto en el alma, en el sentimiento, porque esto de ayudar con el alma es lo que te va a dar entrada para el reino de los cielos.
Qué hermoso es ayudar cuando se siente, cuando se nace, no porque te empujan, no porque te dicen, no porque te vean, no por quedar bien, no para que digan, oh, que yo soy el tremendo ayudador. No es eso, mis hermanos. Ese no es el amor que busca Dios. El amor que busca Dios es el sincero, el que se nace, el que llevas en el alma, mi hermano. Cuando ves a un pequeñito y lloras con él porque es tu hermano. Qué hermoso es ver de esa manera, qué hermoso es poder mirar y sentir como estos hombres de Dios. ¿No es este el ayuno que yo pedí? Si tú lo haces, si tú haces de esa manera, te va a resplandecer la luz de la mañana y Jehová será tu retaguardia. Dios irá contigo donde quiera que estés por tu amor, por esa caridad que tienes con el necesitado, pero hay que hacerlo con el corazón. Hay que sentir, hermanos. Es tan importante sentir por aquellos que a lo mejor a veces ni nos hablan y decimos, voy a estar con él también, porque él es mi hermano. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, que haya en nosotros este sentimiento de ayudar siempre al prójimo, al necesitado, porque esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios reciba la gloria.